Iniciar grabación. Ya ven mi pantalla, ¿no? Bien. Bueno, nos habíamos quedado acá, donde, bueno, en primera instancia ya habíamos entendido cómo funcionaba el tema de la jerarquía de clases, qué eran las colecciones, dijimos que habían diferentes tipos de colecciones. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es crear eh, algunas colecciones y ver cómo se agregan, se eliminan y se recorren esas colecciones de objetos, ¿sí? Esas estructuras dinámicas que fuimos conociendo. ¿Alguien antes de la clase pasada no conocía las colecciones? Que levante la mano. Es muy importante esa información. Francisco, muy bien. ¿Y cómo te manejaste, Francisco? Vos cursaste Full Stack, imagino, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo se manejaban en esa comisión? Eh, Colecciones no vimos hasta clases. eh, Después de Java vimos poco y después hicimos el club Proyecto final. el proyecto final, pero colecciones no recuerdo haber visto. Bien, ok, ok. O sea que no manejaban con colecciones, manejaban una serie de objetos creados y qué sé yo, pero no colecciones. No, colecciones no. Ok, Hubo muchos feriados y hubo temas sin ver. sí, dígamelo a mí, no saben lo que sufrí con eso. Sí, ya sé que hubo muchos feriados. ¿Qué días cursaban? Que probablemente los lunes, los martes y Lunes y lunes y Lunes y miércoles. miércoles. miércoles, igual, Claro, claro. pero El, más tarde. el proyecto final lo pude hacer yo. Bien. Martín, perdón que ¿Sí? me meta. Yo me acuerdo el semestre pasado, creo que todo lo que estamos acá en Spring, o tal vez alguno que viene de otra comisión o otro lenguaje, yo hice el full stack, digamos, en Java, con HTML, CSS y JavaScript, Sí. pero a lo que yo un poco, no, yo que estoy cursando la facu acá de informática de la UNLP, em, UNLP. ¿De La nada, Plata? como que- ¿eh? ¿De La Plata? ¿Es? Sí. ¿De dónde? Ahí está. Y estoy un poquito más adelantado, no tanto, o sea, hay cosas que todavía no entiendo, pero lo que vimos en el semestre pasado no fue en gran cantidad, digamos, lo que estamos viendo ahora con vos, digamos. Es Ok, como que las colecciones en el semestre pasado no las vimos, por ejemplo. Y bien, el tema de la estructura de datos, hasta ahí nomás vimos un poco de arreglos dinámicos, estáticos, perdón. bien, Y por ahí, si no me equivoco, habré visto matrices también. bien. Pero después lo que es a grandes rasgos como el tema de estructura de datos dinámicos, como el que vamos a ver ahora, no lo estuvimos viendo. Ok, ok. Buenísimo. Espectacular. Yo les puedo, este, brindar, si es que quieren, ustedes me van a saber decir, lo que serían la lista de reproducción de Full Stack mía, si quieren. A ver, va a ser Sí, mucho trabajo, va a ser mucho laburo, lo reconozco, porque van a tener que quizás recurrir a algunos videos o cosas al mismo tiempo que están cursando acá. Pero quizás les sirve como apoyo. Algunos estaba leyendo por ahí que no llegaron a hacer el CRUD. Yo tengo el CRUD hecho de A, desde cero a todo, con Java incluido en los videos. Si les sirve, se los puedo ofrecer. sí, sí, bárbaro. Entonces, capaz que les sirve de apoyo en caso de que quieran volver a retomar eso en algún momento, ¿sí? Algo adicional que le sumo a esto. En mis clases de Full Stack es que no hay tiempo para JSP, Jorge. Es muy complejo darlo en profundidad. Inclusive yo no lo pude dar en profundidad, nunca, en ninguna de las iteraciones. En YouTube, Ariel. Lo que les iba a decir, lo que vamos a ver en este curso es completamente diferente a lo que probablemente vieron o lo que yo di en Full Stack, ¿sí? Pero les sirve de complemento, ¿ok? Les sirve. Yo creo que les va a servir. No deja de ser contenido. Bueno,
Antes de que termine la clase, háganme acordar y busco la lista y se las comparto, si ahora no la tengo a mano. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, bueno, es empezar a jugar un poco con esto. Disculpen los que ya son un 10 trabajando con colecciones. Voy a concentrarme en la gente que nunca jamás conoció a este tipo de estructuras, ¿sí? Entonces voy a ir un poquito más lento. Ustedes saben que no importa lo que yo quiera hacer en Java, saben que existe, esto ya lo hablamos la clase pasada, una serie de clases que nos provee el API estándar de Java, mediante las cuales nosotros podemos crear objetos, ¿sí? Esto que nosotros mencionamos en la clase anterior como colecciones y que derivan de collection, de la interfaz collection, y por arriba de esa está iterable, ¿sí? Iterable, no son más que clases. Por ende yo podría crear objetos de esas clases para realizar ciertas acciones, ¿ok? En este caso sería guardar objetos y poder interactuar con ellos y de una manera un poco más amigable que tener construidos muchos objetos en lo que sería mi clase principal o la clase que vaya a probar nuestro programa. Entonces la idea de esto es agrupar objetos, ¿sí? Bien. Entonces yo mediante la clase, por ejemplo, ArrayList, que es un tipo de lista, ¿sí? Podría crear un arreglo dinámico del tipo ArrayList y construir un espacio en el cual yo puedo guardar un tipo de objeto específico, ¿ok? Un tipo de objeto específico. Es decir, yo lo que defino entre estos pico paréntesis o mayor menor es el tipo de objeto que voy a guardar acá adentro, ¿ok? Entonces en este caso voy a guardar una ArrayList de string. ¿Por qué? Porque string es del tipo objeto. Si yo quisiera guardar elementos del tipo primitivo, es decir, int o double, minúscula, ¿lo ven? No son clases de Java. Por ende, de esto yo no puedo crear un objeto. ¿Qué significa? Que yo no puedo guardar eh, una colección de datos primitivos en una colección de objetos, ¿sí? Como que estoy abriendo un cajón de manzana y le quiero tirar, qué sé yo, melones, ¿sí? No, no se puede. Entonces, siempre va a ser del tipo object o algún derivado de object, ¿sí? Algunos tipos de colecciones, como por ejemplo HashMap, admiten dos tipos. Y eso es por el tipo de elemento que guarda esa estructura, ¿sí? Por ejemplo, yo acá podría decir que el primer tipo es string y el segundo es un integer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto tiene el formato de colección de mapas, ¿sí? Y los mapas se guardan como si fueran un par de datos ordenados del tipo key value. ¿Ok? El primero es una key, el segundo es un value. ¿Ok? ¿Puedo poner integer integer? Sí, no hay ningún problema. Integer integer, no habría ningún problema. Siempre tiene que ser algún tipo de derivado de object. ¿Puedo poner que en vez de que sea un integer sea cualquier tipo de número? Sí. Esto lo vamos a ver más adelante igual, porque esto es cómo manejar tipos de datos genéricos, ¿sí? Pero de todos modos, yo les puedo explicar, si es que quieren, extends number, por ejemplo. Podría poner algo así o algo así, ¿no? Bueno, ahora me está gritando, pero no importa. ¿Sí? Yo podría decir que cualquier derivado de number, que es una clase padre de todos los que derivan de él, son integer, double, float, etcétera, long, clases, podría ponerlo también, ¿ok? Creo que tenía algunas manos levantadas mientras iba hablando. Sígueme. O sea, Martín, ponele, si vos necesitas armar un list de tipo primitivo, la única forma que te queda es poner el objeto referente al tipo, como hiciste ahí, por ejemplo, integer. Exactamente. Bueno, Este tipo de datos, todos esos tipos de datos que representan valores primitivos pero en modalidad clase, sí. se llaman wrapper classes, ¿sí? Se escribe así por las dudas. Ah, wrapper, mirá vos. Wrapper classes, ¿sí? Mm. Eh,
No sé exactamente el significado de wrapper class, pero sí sé que son clases del tipo utilitarias, justamente lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Así que ya vamos a llegar a ese punto, no se desesperen mucho, pero la idea es esa, ¿sí? Volvemos al clásico ejemplo de ArrayList. Envoltorio, gracias Jorge. Claro, clases que envuelven cosas, ¿sí? ArrayList. Volvemos a nuestro ArrayList de string. Entonces, les decía, este ArrayList, como cualquier otro tipo de objeto que vamos a crear, se define mediante un tipo de dato, que va a ser ArrayList, qué tipo de objeto va a guardar ese ArrayList y un nombre. En este caso vamos a ponerle array, da igual el nombre, ¿sí? Acto seguido, como siempre que vamos a crear un objeto, tenemos que invocar a lo que sería el constructor de esa clase mediante el operador new. ¿Ok? Con esto ya tendríamos creado un ArrayList, ¿sí? Ya tendría un espacio en memoria asignado, que en este espacio, en este caso, ocuparía solamente lo que ocupa el nombre y lo que sea que construya mediante su instanciación. Pero es un array que no tiene elementos, ¿sí? Pues no le agregamos ningún elemento, es un array vacío, ¿ok? A menos que, y ahora vamos a empezar a jugar con todos los métodos de la clase ArrayList, a menos que empecemos a agregar una serie de objetos. Bueno, yo mediante el operador punto y el método add de la clase ArrayList, ¿sí? Ahora vamos a ver que proviene de la clase ArrayList. Podría agregarle a esta colección, a este ArrayList de string, un string, ¿ok? Entonces, a partir de este momento, este array contiene un elemento, un objeto, que va a ser este string, ¿sí? Hasta ahí todo bien. Vamos a agregar algunos más. Como era el shortcut de... Sí, Fabio. Ese array list no está ordenado, es un contenedor. Exacto. ¿A qué te referís con ordenado? No mantiene el orden de la carga, ponele. Ahí Sí, estás poniendo otra palabra sí, y esa sí otra lo palabra mantiene. puede caer adelante, atrás o Pero mantiene el orden de carga. sí, pero eso no es porque sea un array, ¿ok? Porque es una Eso es lista. porque el método add de la clase ArrayList Agrega al final. agrega al final, correcto, correcto. Palabra tiene el índice 0, ¿no? Sí, todos los ArrayList comienzan con índice 0, correcto. Sí, de hecho eso es un poquito de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? ArrayList tiene índice, pero hay otras colecciones como las que le mostré antes, hashmap, que no se rigen bajo ese sistema, sino más bien como para buscar un dato del elemento, se basan en encontrar una key, ¿sí? Por eso es del tipo key value. Yo busco por key, obtengo el value, ¿sí? Funcionan diferente. Le estableces el índice. Le establezco el índice, exactamente, ya sea numérico o una letra o un hash o un password o un tipo de objeto que yo quiera, sin duda. Entonces, volviendo a esto, creo que hay una variación del método add, es decir, una sobrecarga, que me permite agregar el índice. Habría que, si quieren, investigar un poco al respecto, pero por defecto entender que el método add agrega al final está bien, ¿sí? Denme un segundo que admito. Emi, ¿querés agregar algo a esto? Sí, Martín, ahí en el constructor, vi que, por ejemplo, vos le pusiste que al array, para la Sí, redundancia, es de tipo string. Pero en el constructor no, entre los corchetes puntiagudos no le pones el tipo. ¿Hay no. alguna diferencia entre declararlo así y ponerle el tipo ahí o es lo Sí, mismo? la diferencia está en que Java avanzó. Ah, está bien, es como para ahorrar código, digamos, no objetos. Exactamente, la diferencia está en que Ah, Java a lo largo de las versiones dijo esto es innecesario. Si yo ya lo sí, tal definí cual. como un Sí, array que admite string, ponerlo en su constructor está de más. Entonces perfecto. quedó deprecada esa instanciación, esa Bueno, construcción. inicio. Bueno, gracias. Se entiende, ¿no? El tema de Sí, sí, sí. deprecar algo, No, hablo en estaba. general ahora igual, Sí. Ah, perdón. que el tema de deprecar algo significa que quedó antigua, como que sin uso, ¿ok?
Eso es por una cuestión de cómo va evolucionando las versiones de Java a lo largo del tiempo. Dale, Fer. Pregunta, Martín, ¿puede ser que entre ArrayList y HashMap haya una diferencia en cuanto a si se pueden o no repetir elementos o estoy Sí, equivocado? sí, de hecho sí. No se pueden repetir elementos. En los hash Aquí set, en HashMap. cualquier tipo de hash. Ok. Ome, O sea, no se pueden repetir las Gracias. keys. no de nada. Perdón, el tema de que se puede repetir o no es el objeto con el mismo tipo de atributos o la dirección de memoria. ¿Quién se puede repetir? Todo depende. Si vos no le definís un método equals, la dirección de memoria, y si le definís un método equals al objeto en sí, a la clase de la que proviene el objeto, los atributos. Ah, vale. Gracias. Toma el equals que esté definido para esa clase. Listo, genial. O sea, De habiendo nada. de clave valor, lo que entiendo es que no se puede repetir la clave tampoco. Porque no Todo el tiene elemento. sentido. Pero Todo el ponele- elemento. O sea, el conjunto, ¿sí? El elemento sí, dentro de un hash map. No, todavía no, Juan. El elemento dentro de un hash map está compuesto por un key value, sí, ¿sí? Si yo repito dos keys y agrego esas dos keys con diferentes values, son elementos diferentes. ¿Se sí, entiende? pero cuando lo querés recuperar, ¿cómo sabe cuál de las dos keys Te va a dar llamar? el primero que encuentre. El primero. Ah, bien. Ujú, correcto. De hecho, no siempre va a ser el mismo que te responda, el mismo objeto que te responda. Te puede responder a objetos diferentes porque no hay orden en ese tipo de estructuras. ¿Sí? Bien. ¿Continuamos? ¿Alguna otra pregunta? No sé, ahí vi que... Dale, Martín. No, una pregunta, o sea, ¿y para qué serviría si nos puede devolver cualquier cosa? O sea, ¿qué utilidad vos le encontrarías? No, es que los hashmap en realidad no se utilizan para cuando quiero repetir elementos. Si yo estoy utilizando un hashmap donde tengo dos keys repetidas, lo estoy usando mal. Ah, está bien, está bien. O sea, Era lo que tenía en mente, pero pensé que por ahí tenía alguna utilización, de alguna sí, o manera. sea, la utilización, los hashmaps se usan mucho para, por ejemplo, trabajar con currency, ¿no? Donde a vos tenés un key que es la palabra que define el currency, por ejemplo, USD, ¿no? MX para pesos mexicanos, ARS para pesos argentinos, y su valor respectivo, ¿no? Perfecto. Por ejemplo. O también se usa para diccionarios de otro estilo. No sé, un key que vos definís como una palabra termina teniendo un value que es una palabra clave y eso es lo que encripta una contraseña, por ejemplo, ¿no? Hay múltiples usos para eso, es muy complejo, pero básicamente son ejemplos que se me ocurren ahora. Estoy viendo el chat. ¿Da problemas de colisión? ¿Qué cosa, Agustín? No, decía en caso de que haya dos claves similares, da problemas de No, colisión en no. Si hay para dos keys iguales, te va a retornar la primera que encuentre. Ah, bueno. La primera que tenga a la mano. En el cambio en cambio en un hash set, que solamente es un objeto que puede guardar, ahí sí no se pueden enviar dos cosas iguales, de ninguna índole. ¿Ok? No es como en el caso de hashmap, que vos necesitas que se cumplan como el key value igualado, ¿no? Es diferente. ¿Sí? Los sets de datos son diferentes a los hashmap justamente porque, por esto. Primero que no guardan un elemento que contiene un key value, guardan un elemento, ¿sí? Eh, y son un poquito más complejos de recorrer también. No pueden tener duplicados. Ok, te doy un ejemplo. Yo tengo una serie de elementos que me retorna un método que se pueden guardar o que se guardan
por así decirlo, en algo que se llama result set. ¿No le suena? Result set. ¿De dónde le suena? Cuéntenme. Correcto. Los result set son únicos, ¿sí? Son únicos. Pero hay otro tipo de sets eh, donde, por ejemplo, yo necesito obtener eh, cada uno de sus elementos y los tengo que ir a buscar. El problema de la desincronización es que en los sets no hay un orden específico. Entonces, yo por ejemplo, si estoy guardando errores en un set, ¿sí? En una consulta SQL no hay problema porque a mí me retorna registros que son únicos cada uno, los recorro, los muestro, etcétera. Todo bien. Ahora, en, en elementos más parecidos a errores, que es donde el ejemplo específico para eso, si yo tengo un error que es más crítico que otro, técnicamente hay que mostrarlo primero, ¿no? Porque hay que presentar la solución antes o presentar una excepción o detener el programa o realizar algún tipo de acción antes de que continúe con los demás errores, ¿sí? Capaz que ese error desencadena otros errores. Entonces, el tema de la desync es por esto, ¿sí? Es que si yo uso un set para guardar esa lista de errores, no me garantiza poder mostrarme primero el de criticidad alta, por ejemplo, ¿sí? Porque funcionan así. Funcionan concurrentemente, ¿ok? Esa es la idea. Claro, como que hay un montón de excepciones donde no importa cuál sea el más jodido que el otro, puedes decirlo, te va a tirar cualquiera, digamos. Sí, o sea, ya vamos a ver igual un poco cómo obtener cómo solucionar un poco esas cosas. Pero hablo a niveles un poco más complejos, igual. No tanto, no lo vamos a ver acá. No es confiable los entry set y hash set. Depende, Víctor. O sea, yo sí uso sets. Lo que pasa es que entry set y hash set son cosas ligeramente diferentes, ¿sí? Pero si vos no necesitas, si a vos no te importa el tema de obtener los elementos mezclados, por así decirlo, y no es crítico para tu aplicación, lo puedes usar sin ningún problema. Pero necesitas capaz que no haya duplicados, lo puedes usar sin ningún problema, ¿ok? Esas aclaraciones son necesarias cuando vos trabajás quizás con threads o con diferentes hilos de ejecución y cada uno de esos hilos depende de otro y estás usando una colección de este estilo, ahí se complica. Y los hashmap yo usé uno una vez para listar y me salía diferente a lo que me retornaba el result set. Claro, tiene sentido, porque el result set está, está orientado para otra cosa, ¿sí? Está orientado para otra cosa. ¿Usaste hashmap para obtener cosas de bases de datos, Víctor? Perdón, me quedé colgado ahí, ¿eh? Disculpen que me estoy yendo por las ramas, pero ya vuelvo, ya vuelvo. Probabas, ¿ok? Y te mostraba cosas diferentes. Lo que pasa es que hay que ver cómo creaste el hashmap. Porque el hashmap no deja de tener que tener algo del estilo, como dije antes, key value. Y un result set no es así, no es igual. Un result set es un elemento con índice, un elemento con índice, que ese índice puede ser de dos tipos, o numérico, o que contenga el valor de la key de la base de datos. Se puede consultar por las dos cosas. Y después contiene una serie de elementos que representan las columnas de la base de datos. ¿Sí? En cambio,
Claro, definitivamente. Bueno, continuemos con esto. Si yo quiero agregar, entonces lo que hago es justamente usar el método add. Si yo quiero borrar, podría tranquilamente usar el método remove. Ojo con este método. ¿Por qué? Hay un concepto muy importante que tienen que saber, que es el tema de la inmutabilidad. ¿Sí? Lo vamos a volver a retomar cuando veamos streams y lambdas. Pero el método remove, ante ciertas circunstancias, eh, puede que no sea aplicable bajo ciertos contextos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice la especificación del método remove. O sea, si yo no sé cómo usarlo, pero quiero saber qué es lo que hay que poner, fíjense que yo puedo mandarle tanto un object como un entero. Es decir, el entero representa el índice del array y el object que le mando representa el objeto que quiero borrar. Si yo acá pongo otra, por ejemplo, me borraría el último elemento. ¿Ok? En ese caso lo tomaría como object porque el string es un objeto, básicamente. Correcto. Y si yo le pongo 1, me borraría el índice 1. Claro, ¿Sí? también te borraría el mismo. Exactamente, el mismo. Pero es un método que está sobrecargado. ¿Sí? No más que eso. El problema que tenés es que si eso lo pones en un for y necesitas, qué sé yo, ir analizando elemento por elemento para borrar, y vos por ahí eliminaste el ítem 5, se corre todo uno para atrás y cuando querés borrar el otro, cuando quiere recorrer en la próxima corrida ya se saltó un elemento entre medio. Ok, todavía no llegamos a ese punto, pero sí, obviamente va a pasar eso. Sí, o sea, yo estoy explicando cómo borrar. Después veremos cómo se aplica en el campo de todos los elementos del array. ¿Sí? Bien, entonces agregamos, borramos y ahora vamos a mostrarlo. ¿Sí? Que para este punto en particular hay un montón de formas de mostrar las cosas que contiene un array, pero muchas, de verdad, muchas formas. En el caso de que es un string, el caso de que es un string, el tipo de objeto que admitimos en nuestro array es bastante más simple. Pero yo no lo voy a hacer entendiendo que eso es un string. Voy a hacer de cuenta que eso es una clase X y lo voy a mostrar ahí. ¿Está bien? Entonces, lo que primero seguramente se les ocurre es recorrerlo con un for. Entonces, para recorrerlo con un for, definimos un entero, que puede ser un entero i, que es la letra más convencional a la hora de usar el for convencional. Y menor que, la condición sería i menor que el array, el largo del array. Entonces, en este caso, no existe el atributo, el parámetro, la particularidad length para array, pero sí existe size, que me devuelve un número entero que define el largo del array. ¿Sí? Entonces ya aprendimos tres métodos: add, remove y size. Y por último, vamos a ir incrementando a nuestra variable de iteración i de a 1, ¿sí? Y más. Ahora, dentro de este for, si quisiéramos mostrar todo lo que contiene nuestro array, tendríamos que usar este índice para obtener cada uno de los elementos de nuestro array. Entonces vamos a hacer un system.out.println y vamos a poner array.get, que es el método que mediante un subíndice me permite obtener un elemento, y le mandamos el valor de i. ¿Por qué? Porque en cada una de las iteraciones del for, este i va a ir cambiando. Entonces primero me va a mostrar el 0, después me va a mostrar el 1, el 2, el 3, hasta el tamaño del array. ¿Sí? Esta es la forma convencional de mostrar los elementos de un array. Técnicamente ahora me debería mostrar el primero, ¿no? Porque yo el segundo lo borré. Bueno, vamos a ver qué pasa. Claramente me mostró el primero, ¿sí? Si yo saco este array.remove, me debería mostrar los dos elementos. Ahí estamos. No, eso es para otro tipo de elementos, Emma. ¿Sí? Esto es un array list, no es un array estático como los que conocieron seguramente en JavaScript. ¿Sí? Entonces, diferente, ligeramente.
Si yo trato de poner array en i, esto no lo conoce. No sabe de lo que estoy hablando. ¿Ok? Muy bien. Siguiente forma. En base a esta forma que conocemos acá, Java inventó un for mejorado para recorrer lo que lo llamó for each. ¿Sí? Pero es un for mejorado, la verdad. Entonces, les voy a mostrar el for mejorado. Que sería, primero tenemos que definir un objeto en el cual vamos a guardar cada uno de los objetos que estén guardados en el array. Por ejemplo, nosotros vamos a guardar un string que se va a llamar palabra. Y después vamos a definir la colección, el tipo de no, el tipo no, la colección que queremos recorrer, que es array. ¿Sí? Y si yo quisiera mostrar cada uno de los elementos, va a estar guardado en este objeto palabra. Es decir, la primera iteración va a agarrar el primer elemento, lo va a guardar en este objeto y hacemos algo. La segunda iteración va a agarrar el segundo objeto, lo guarda en palabra y podemos hacer otra cosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo quisiera, acá podría poner palabra y mostraría cada una de las palabras que se guardan en este array. ¿Se entiende? ¿Se entendió el segundo array? El segundo array. El segundo for. Sí, sí. Bien. Vamos a ejecutarlo para que vean que no les miento. Ahí tenemos los dos elementos. Bien. ¿Cuál sería otra forma de recorrer un array list o cualquier tipo de colección? Tardó una 8, me pareció a mí. No sé, depende. A ver. Sí, tardó un poco. Un poquito tardó, es verdad. Pero no sé si es sustancialmente diferente el tiempo de ejecución. Se puede medir, pero no lo vamos a hacer ahora. Sería como por ejemplo el película de películas de un for each. El película de películas. Bueno, por ejemplo, sí. Si nuestro array se llamara palabras, nuestro objeto sería palabra, ¿no? El objeto en el que quiero guardarlo sería palabra singular porque voy a estar guardando cada uno de los elementos en cada iteración de esa colección, ¿sí? Bien. Otra de las formas, creo que ahí Víctor ya también la mencionó, que es mediante un for each, ¿sí? Esta forma tiene dos, ¿cómo decirlo? Dos variantes. El método for each, ¿sí? Lo que tiene de particular es que me ahorra tener que escribir algunas cositas referentes a la API de streams de Java, ¿sí? La API de stream de Java la vamos a ver más adelante, ¿sí? Creo que en una o dos clases. A ver, ya les digo, dos clases. En dos clases lo vamos a ver. Y vamos a entender cómo funciona este en particular. Lo que les puedo mencionar es que es muy similar la utilización a lo que ustedes conocen probablemente como arrow function. Si yo quisiera escribir, no sé por qué me está gritando, probablemente porque no hace falta algo, ahora lo veremos. Ah, sí. Vamos a poner P como palabra, bueno, ponemos palabra, ya me di cuenta. Entonces, recibe como argumento este arrow function un objeto que se va a llamar palabra, ¿sí? Ese objeto lo vamos a mostrar por pantalla, ¿sí? Básicamente funciona así. Y lo que va a hacer es, por cada elemento que exista, voy a tener, por cada elemento que exista en nuestro array list, voy a tener un objeto llamado palabra, ¿sí? Y lo que voy a hacer con eso es mostrarlo por pantalla, ¿ok? Si yo lo ejecuto, pasa lo siguiente, ¿sí?
La segunda variable de este for each hace referencia al uso de métodos por referencia. Si yo quisiera, por ejemplo, si yo sé que quiero mostrar en la consola de salida algo, me faltan 2 puntos, creo. Podría utilizar algo similar a esto. No, era uno solo. ¿Por qué me dice 2? Faltó el for each. Ah, Faltó. claro, pequeño detalle, gracias. Ahí va. Ahora vamos de nuevo. Disculpen, disculpen. A veces se me cuelga el cerebro. Ahora sí. Println. Son 2 puntos. Son 2 puntos, ¿no? ¿Por qué me sigue gritando? Ahí va, ahora sí, perfecto. Entonces el pasaje por referencia es exactamente hacer esto mismo que tenemos acá, pero de una forma un poco más resumida y funcional. ¿Ok? Estas dos variantes, mediante el uso de streams o el uso de la programación funcional o la aplicación de la programación funcional en Java, las vamos a estar tocando con un poco más de profundidad entre un par de clases. ¿Sí? Así que si ustedes están cómodos con algunos de estos dos métodos por ahora, está bien usarlos, ¿sí? No hay ningún problema. Ya más adelante veremos cómo funciona en profundidad todo esto. Pero seguramente ya la palabra raw function les hace entender de lo que estoy hablando. Y si no es así, no se hagan problema que lo voy a explicar igual. Sígame. Tengo una consulta, Martín. La forma perdón, la estructura de control de abajo del for con el índice, creo que es el segundo que está comentado, el que está Sí, justo en esa línea. ¿Qué nombre tiene? Pues por lo general el for por índice, ¿ese qué for vendría a ser? esto es un for each. Ah, ¿cuenta como for each también? Cuenta como for each. Sí. Ah, vale, vale. Porque yo lo venía utilizando, pero me iban diciendo es un for each, pero cuando vi el nombre de abajo, el nombre Este que está de acá. arreglo.for each, es como que no, pensé que era otro tipo de recorrido. Así que gracias, Martín. No, de nada. Estaba leyendo el chat, perdón. Emma dice, en Java el arrow function es con la flechita así y no se puede hacer con la flechita como en Claro, son sintaxis diferentes, pero en definitiva es lo mismo. ¿Sí? La sintaxis cambia, pero es exactamente lo mismo. Bien, hay algunas cositas de las que voy a hablar en el momento en el que toquemos ese tema, pero por ahora no se preocupen mucho. La idea es saber recorrer un array list o algún tipo de colección. Esto aplica para todo lo que derive de list, ¿sí? Lo más probable es que podamos hacer esto mismo en cualquier cosa que derive de list, ¿ok? Hay una última forma, pero es esas formas que no uso jamás y que suelo olvidar por no usarlo, que es mediante iteradores, ¿sí? Los iteradores son un tipo de objeto específico que sirve para iterar todo lo que derive de iterable, ¿ok? Por ende, podría iterar tranquilamente algo del estilo ArrayList. ¿Por qué? Porque proviene de iterable. Acuérdense que collection deriva de iterable. Entonces, les traigo el ejemplo de la clase que viene, lo busco porque me lo olvidé. Pero no hay problema, ¿sí? O sea, es una forma más de iterar algo iterable, ¿ok? Sígueme. Las wrapper clases que nos dijiste recién son iterables. Las Y wrapper tienen que classes ser, no son iterables. ¿no? No. Ok. Bueno, Lo podemos ver, mira. Me encanta la pregunta. Vamos ahí, vamos a Java All Classes y podríamos buscar una wrapper class que se puede llamar, por ejemplo, integer o cualquiera de ellas. Big integer no, integer acá está.
Y lo que nos tendríamos que fijar acá es si en alguna parte de toda la jerarquía de clases que posee integer aparece la interfaz iterable. No aparece. Por ende, en realidad acá deberíamos verlo, donde dice todas las interfaces implementadas. Comparable y serializable. No aparece iterable. ¿Ok? Por ende, no lo es. No podríamos usar un iterador con un integer. ¿A qué te referís con ordinal, Víctor? Sí, obviamente. Sí, sí, sí. Eso no habría ningún problema. Bien, volvemos. Entonces, creo que con esto se entiende bastante bien la idea, ¿sí? De cómo recorrer. Lo iba a borrar, pero mejor lo dejo. Simplemente lo voy a dejar comentado. Voy a borrar esto de acá, esto de acá, esto de acá y esto de acá. Ahí va. Simplemente lo voy a dejar comentado. ¿Por qué? Porque esto probablemente después se lo suba en algún momento y capaz que quieran recordar cómo iterar un array list. Así que lo dejo ahí. Ahora, como todo en el mundo de la programación, las operaciones que vimos de agregar, quitar y mostrar se pueden combinar, ¿no? Esa es un poco la idea cuando quizás, qué sé yo, vamos a agregar otra palabra y les digo. Supongamos que queremos hacer algún tipo de búsqueda, ¿no? Dentro de las palabras que hay disponibles. Y en base a esa búsqueda realizar alguna acción. Bueno, la forma de recorrerlos nos proveen formas de obtener los elementos. Entonces ya ahí podría combinar tranquilamente un for convencional o un for each o cualquiera de sus versiones para realizar algún tipo de acción. Si esa acción depende de un subíndice, esta forma va a estar compleja, ¿no? Porque no tenemos un subíndice acá. ¿Sí? Aunque quizás mediante algunas triquiñuelas podremos obtener el índice al que representa la palabra actual. Si requiere de índice, esta es una buena forma. O hay alguna forma funcional que también me permite obtener el índice, ¿sí? Pero la idea principal que les quiero expresar es que generalmente los for each, ¿sí? Al no tener un valor de retorno, ¿sí? Al no devolver nada, sobre todo en cuestiones en estos for each que tenemos acá, nos permite una acotada cantidad de cosas que podríamos resolver, ¿sí? Yo si tuviera que hacer algún tipo de filtro o algo, obviamente no voy a recurrir a esto por ahora, pero si no conociera streams, diría, bueno, necesito el índice para hacer, no sé, borrar un elemento, bueno, usaría este. Si no necesito el índice porque quiero realizar alguna otra acción, podría tranquilamente usar un for each, ¿sí? El problema con eso, Víctor, es que el index of tiene que partir del array. Y yo acá no tengo el array. Bien. Entonces la idea es poder combinar los diferentes elementos, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, agregar 10 elementos, podría hacer un for con 10 iteraciones o un while con 10 iteraciones bajo una cierta condición, un incrementador, que agregue 10 elementos. Si yo quisiera recorrerlo para, no sé, averiguar si la primera letra de todas las palabras es mayúscula o minúscula, y si es mayúscula borrarlo o si es minúscula borrarlo, bueno, capaz que nos convenga más hacer esto. ¿Sí?
Entonces, obviamente que existen muchos más métodos, como el que mencionó Víctor. El index of, hay un montón de métodos de la clase ArrayList que podríamos llegar a utilizar. De hecho, lo podríamos ver en la documentación, que capaz que lo vemos mucho más lindo. Fíjense. Bueno, ahí había mencionado el clear, el contains. Si le mandamos un objeto nos retorna si verdadero o falso en caso de que esté o no esté ese elemento en esa lista, en ese arraylist. Bueno, obviamente el for each, el método get que ya vimos, el index of, lo que me dice es el índice en el que está el objeto por el que estoy consultando. Nos dice si está vacío o no está vacío. En este caso va a retornar un true o un false. Nos puede devolver un objeto de iterador para poder recorrerlo después. Retorna el índice de la última ocurrencia. Bueno, si es como en este caso se pueden repetir los elementos, podríamos buscar el último índice que contenga el objeto que le mandé. Puedo borrar. Bueno, hay un montón, ¿sí? Hay un montón. El toArray sirve para crear a partir de un determinado objeto, quizás de este estilo, un array, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, nada, hay algunos métodos que algunos usan más, otros usan menos. La verdad es que estudiar a fondo cada uno de todos los métodos de todas las colecciones sería quizás innecesario, ¿sí? Ya que si se presenta la ocasión en la que tengo que realizar alguna acción referente a lo que sería la clase ArrayList, voy a la documentación, busco si existe tal acción y listo, lo soluciono, ¿no? Bien, pero se me fue demasiado larga la historia, así que ahora vamos a empezar a hablar de excepciones, ¿sí? Es necesario que toquemos un poco ese tema, ¿sí? Lo primero que voy a hablar sobre o referente a las excepciones es que en todos los programas que vayamos a crear, que vayamos a ir desarrollando, puede que durante el desarrollo y durante las pruebas en época de desarrollo y durante las pruebas, digo, a nivel ejecución del programa, surjan errores, ¿no? Es muy común decir, uy, esto no funciona, tengo un error. Bien. Es decir, que un programa siempre puede fallar por variadas razones, ¿sí? Algunos pueden ser por errores en el código, ¿sí? Otros pueden estar completamente fuera de nuestro control, ¿sí? Y ahora voy a explicar por qué. Pero en definitiva, las excepciones son eventos que alteran el flujo del programa, ¿ok? ¿Se entendió esta definición? Una excepción es un evento lanzado por algún tipo de error, ya sea de código o a nivel máquina virtual, que altera el flujo del programa, ¿sí? Esa es la idea de las excepciones. Las excepciones se dividen en dos grandes grupos, ¿ok? Tenemos las excepciones chequeadas y las excepciones no chequeadas. Las excepciones chequeadas son aquellas que derivan de la clase exception, ¿sí? Y para esto me voy a basar en otro dibujito de jerarquía de clases. A ver si lo encuentro. A ver si aparece así. A ver si encuentro uno que me guste. Si no se viera borroso estaría bueno ese. Bueno, este estaba bastante bien. La idea de lo que les quiero presentar es justamente esto. Todo lo que derive de deception
va a ser una excepción chequeada. Pero con eso, la definición de las excepciones chequeadas se queda extremadamente corta, ¿sí? Y les voy a explicar por qué. Este tipo de excepciones tienen que sí o sí ser manejadas o declaradas, ¿ok? Ya vamos a ver cuál es la metodología para realizar esa acción. Pero ustedes recuerden que las chequeadas siempre tienen que ser manejadas o declaradas. Esto va a significar, obviamente, que se haga uso obligatorio de bloque try catch, ¿sí? O de un posterior lanzamiento a quien sea que maneje el método que estábamos ejecutando. Pero eso es otro cantar. ¿Cuáles son las clases más comunes que podemos encontrar que son derivadas de exception y que son chequeadas? Por ejemplo, tenemos file not found exception o IO exception que tenemos acá, ¿sí? En breve resumen, una excepción chequeada se puede verificar en tiempo de compilación. ¿Se entiende esto a lo que voy? Significa que previo a la compilación, esa excepción puede llegar a surgir. ¿Ok? Por eso es que es necesario declararlas o capturarlas. ¿Sí? Les doy un ejemplo en código para que entiendan. Si yo, por ejemplo, estuviera tratando de abrir un archivo, para eso vamos a usar la clase FileInputStream. Creo un objeto de la clase FileInputStream. El constructor de la clase FileInputStream me permite definir el nombre del archivo que quiero abrir. ¿Ok? File.txt. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Fíjense que... Exacto. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con que yo definí un FileInputStream que va a abrirme un archivo que se llama file.txt, pero resulta ser que no va a correr esto. Jamás. ¿Por qué? Porque en tiempo de compilación, la máquina virtual de Java encontró que hay una excepción que no está siendo reportada. ¿Sí? Y con esto, a esto me refiero cuando tiene que ser capturada y o declarada. Dice must be caught or declared to be thrown, que significa debe ser declarada o capturada para ser lanzada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funcionan este tipo de excepciones? Son excepciones que a simple vista pueden fallar muy simplemente. Por ejemplo, si este archivo no existe, este objeto no se instancia y hay una excepción, hay un error, hay un problema, ¿no? Sucede también que este tipo de excepciones pueden surgir en caso de que me quiero conectar a una base de datos que no existe, me quiero obtener un elemento de una API que no existe o que no está eh, eh, corriendo, por ejemplo, ¿sí? Yo soy un consumer y de repente digo, bueno, voy a consumir información de una API. Ya abro una conexión contra esa API, le pego a esa API y resulta que esa API no existe. Bueno, tranquilamente podría surgir una excepción ahí también. Bueno, todo lo que requiera de algún tipo de interacción externa es muy probable que sea del tipo chequeada. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Bien, para poder capturarlo, sígame. Es como una forma de asegurarse de que sí o sí a donde te quieres conectar o quieras utilizar un archivo, tenés que saber que puede llegar a estar o no, digamos, ¿no? Sí, correcto. Pero Bien. ya está definido así por la API de Java, todo esto. ¿Sí? O sea, esta excepción, la que puede surgir por no existir el archivo que es file not found exception, está definida como chequeada, por ende tiene que ser capturada. Cualquier cosa que cree una instancia de file input stream que abra una conexión a un buffer de datos por file input stream,
lo que va a decir es, mirá que puede llegar a generar una excepción. De hecho, está definido acá. Claro. En este constructor, en el constructor de FileInputStream, te dice, mirá que puede surgir una excepción del tipo FileNotFoundException. ¿Sí? Por ende, viene a donde vos estás implementando ese constructor y te dice, escúchame, esto puede lanzar una excepción y no lo estás capturando. O una excepción Claro. chequeada. Claro. ¿Sí? Buenísimo. Gracias, Martín. De nada. Fabio. A ver, era lo que te iba a decir, te lo está subrayando en rojo porque te está avisando del error. Lógico. O sea, ni Por hace eso, falta tirarlo. exactamente. Bueno, y en este caso tenemos dos opciones. Bueno, vamos a tener más adelante dos opciones. Ahora tenemos una, que sería usar el bloque try-catch, ¿sí? Vamos a usar el bloque try-catch solo por una cuestión de que me es simple a la hora de trabajar con esto. Pero la verdad es que también podríamos dejar que esta excepción la trabaje alguien más, ¿sí? Y no un try-catch en el lugar en el que estoy tratando de abrir el archivo. Entonces, ¿en qué consta el bloque try-catch? Porque todavía no definí las no chequeadas. Ahora vamos a ir a esas. Pero primero las chequeadas. El bloque try-catch dice que hay código que puede ser, que puede surgir algún tipo de error. Eso es lo que va a ir en el bloque try. Es decir, intenta hacer esto que probablemente o que posiblemente genere una excepción. Pero si no lo genera, no pasa nada. ¿Ok? Si no lo genera, no hay ningún problema. Ahora, si genera una excepción el código que está dentro del try, y la excepción que surge está definida en el argumento del catch, entonces se realiza la acción que está en el bloque de ejecución del catch. ¿Ok? Si la acción que está definida dentro del bloque de ejecución del catch es mostrar un mensaje por consola diciendo hola, va a hacer eso. ¿Ok? ¿Se entendió? Ahora, si no surge esta excepción, no pasa nada. ¿Sí? Me gusta que pienses en eso, Ome, porque una vez me dijeron, si yo tengo que decidir entre A y B, pero no puedo usar if, ¿qué tengo que hacer? Un profesor de la universidad. Y yo usé un try catch ese día. Así que interesante. Es como un if else, pero no lo es, ¿sí? No lo es. La verdad es que tiene que surgir una excepción para que el código que está dentro del catch se ejecute, ¿sí? Esto tiene una tercera parte, no es solo bloque try catch. También existe la parte del finally. El finally es código que se va a ejecutar pase lo que pase, ¿sí? Por ejemplo, vamos a querer mandar otro mensaje. Lo hago con mensajes para no confundir mucho. Vamos de nuevo. Se ejecuta mi código. Intenta hacer esto. Si surge una excepción del tipo FileNotFoundException, se ejecuta hola. De todas formas se va a ejecutar otro mensaje. Entonces sería hola, otro mensaje, ¿sí? Ahora, si esto abre el archivo y no hay ningún problema, esto también se va a ejecutar. De cualquier forma se va a ejecutar el finally, lo que hay dentro del finally, ¿sí? Esto se usa mucho para, por ejemplo, intentar abrir una conexión. O no, intentar cerrar una conexión. Si esto no funciona, o intentar hacer determinada query, ¿sí? Abrir una conexión, hace todo, qué sé yo. Si no surge ningún error de conexión, no hay ningún problema. Si surge un error de conexión, mostrar el error que sea, pero finalmente cerrar la conexión, ¿sí? Ahí está, ahí me salió. ¿Sí? Entonces, eso es, digamos, lo que sería el flujo estándar del try catch finally, teniendo en cuenta que siempre dentro del try vamos a tratar de poner código que contenga o que puedas lanzar excepciones chequeadas, ¿sí? Repito el ejemplo porque lo dije medio a los tropiezos. La idea es, intentá hacer una consulta a la base de datos. Bien, si hay algo del tipo SQL exception, muestra un mensaje diciendo surgió tal error. Si no, cerra la conexión, por ejemplo, ¿no? Está lindo. Dale, Ame. En ese caso, el finally, o sea, se puede llegar a
quitar el finally de alguna manera porque si entra por try el catch no lo va a tomar, igual si no tiene finally va a seguir con su ejecución del código, ¿no? ¿Hay alguna forma de sacar el finally y total va a seguir con el código o siempre tiene que estar? No, o sea, de hecho, todo lo que esté por debajo de esto, vamos a ponerlo Sí. así. Claro, si agarra el catch, tiene error y no sigue la ejecución porque ahí corta Correcto, la compilación. correcto. Hay casos bastante específicos en los que sí es necesario de todos modos cerrar la conexión, porque capaz que no falló la conexión a la base, falló la query. Sigue siendo un SQL exception, ¿no? ¿Y qué pasa? La conexión quedó abierta. ¿Se entiende? Por más que yo acá abajo tenga el código de cerrar la conexión, Claro. perdón, tenga el código de lo que sea que quería hacer en el finally, y no tengo el código de cerrar la conexión porque saqué el finally, la conexión queda abierta. Si capaz que falló algo, me mostró el mensaje, pero está ahí. De todos modos, el finally es algo que se puede utilizar, ¿sí? Yo generalmente lo utilizo, ¿sí? ¿Hubo casos que se pueden anidar try catch, digamos? Dentro del try hay otro try No o soy muy catch. amigo de eso. No soy muy amigo de eso. Definitivamente, creo que O cada try tiene, o sea, digamos, cada asignación tiene su try y su catch y nada más. No es que se amigan unos con otros, digamos. no. Todo depende. Si te doy otro ejemplo. Si yo tengo acá algo del tipo, alguna excepción que sea muy diferente a, que pueda surgir una excepción muy diferente a Final Phone Exception. Que sea, por ejemplo, no sé, SQL Exception, como dijeron ustedes. En ese caso, si dentro del código del try pueden surgir dos excepciones que son muy diferentes y que no se puede generalizar, ahora voy a explicar por qué digo esto de generalizar, pero se puede utilizar el catch múltiple o multiple catch, ¿ok? Entonces, si surge esta excepción o otra excepción, vamos a poner SQL exception, pero por ejemplo, bueno, que pase tal cosa, ¿sí? Que muestre tal mensaje, ¿ok? Sí, Fabio. Dime. O sea que se maneja con O y no con varios catch. Catch 1, catch 2. Podría, es lo Las, mismo, escribir ¿es lo esto, mismo? escribir esto o escribir acá abajo otro catch, No, es qué sé yo, exactamente lo mismo. se me ocurre por el tema de, bueno, acá es muy básico, pero bueno, si hay un Final Phone, hace esto, si hay un SQL, hace esto, o qué sé yo, no sé, no importa. U otro error, hace otra cosa. Bueno, al final, cerrá la conexión, ponele. Lo que pasa es que el Eso AC, es lo que se me ocurría. capaz que tienen un concepto errado del AC. En realidad, el código que va dentro del catch no es consecuencia del error. No es la consecuencia del error. No es como un if. Por eso digo que sí, pero no. Generalmente lo que va en el catch es una explicación de lo que sucedió. ¿Ok? O bueno, ponele, explica esto o decirlo, pero a lo que voy, que para cada excepción haga algo distinto, o sea, o muestre o la explicación distinta, pero que te explique cada uno por la razón que sea, no sé, no se me ocurre un ejemplo, No, pero está hay bien. varios catch. Lo que pasa es La que, opción es esa. claro, lo que pasa es que el punto es este, ¿sí? Generalmente lo que va acá es algo más del estilo No print funcionó, punto. print stack trace, y acá vamos a decir que quiero mostrar este mensaje por la consola de salida, ¿sí? Va más por este lado. ¿Qué es lo que me está mostrando? La pila de errores, que ya vamos a hablar ahora de eso, ¿sí? Por eso, te dice que no funcionó. Entonces, ya sea Final Phone Exception o SQL Exception, me va a mostrar la pila de errores igual. Hay otra forma de hacerlo. Si yo quiero, por ejemplo, e.getMessage, perdón, es otra forma. Es el mensaje que nos da la excepción cuando surge, ¿sí? No importa qué excepción sea, yo voy a recibir el mensaje de qué es lo que pasó, ¿sí? Por eso digo que no es la consecuencia de haber lanzado la excepción, y como que hay muy pocos casos de uso donde el catch sea específicamente
una consecuencia, ¿sí? Hay muy pocos casos de uso que a mí se me vengan a la cabeza ahora, pero generalmente va esto, ¿sí? Va algo de este estilo, ¿ok? Voy a leer el chat. Haciendo una aplicación en Java Swing hice algún try catch y cuando fallaba el archivo o fallaba la conexión con otra interfaz, lo usaba para mandar una ventanita de error. ¿Eso sería buena práctica o los errores los manejan de otra forma? Lo que pasa es que cuando incorporas Swing, manejas eventos y capaz que mediante algún tipo de evento, no, está bien, no está mal. O sea, en caso de que surja un error, mostrar una ventana no está mal. No deja de ser mostrar algo, ¿no? No, no está mal. No está mal. Yo creo que está bien implementado. Porque lo que se hace generalmente en aplicaciones de backend, por ejemplo, o por lo menos, es, bueno, notificar al desarrollador que hubo una excepción por algún motivo. O al consumer si es que está dentro de los parámetros aceptables de la API. Pero a nivel front, quizás aplicaciones de escritorio, mostrar un mensaje de error diciendo, che, te pasó esto y tuviste este problema, y luego de apretar aceptar, y ahí tenés que hacer el evento de aceptar para volver a la pantalla principal, creo que eso sería bien aplicado, ¿sí? Creo que ahí estaría bien aplicado. ¿Emi? No, me pareció interesante eso que dijiste como que solo de escribir la excepción. Yo tenía como que se trataba, por ejemplo, en el caso que estás mostrando de que no encuentro un archivo, que el problema de no encontrarlo se trataba, pero acá por lo que veo, si yo espero no encontrar el archivo, porque es un archivo que puede no existir, debería tratarlo dentro del try eso y no en el cache. O sea, no tirárselo directamente al cache. El cache es simplemente errores que espero que no sucedan por ninguna causa. No, en realidad en el catch es, o sea, en el try va a ir código que vamos a mencionar o a llamar a partir de ahora como malicioso, ¿sí? Que sabemos que puede Puede lanzar lanzar una excepción chequeada. Está Y bien, en, pero a lo que me refiero, si vos tenés un caso que el archivo, no que falte porque lo haya borrado alguien de la computadora o algo, sino que pueda faltar porque yo puedo esperar que falte, porque no puede existir o porque algo. En ese caso, si yo puedo esperar que falte por alguna causa, ahí lo debería tratar en el try, y en el catch tienen que ser casos excepcionales, o sea que yo estoy seguro que está, pero por alguna causa no está, o sea que alguien lo no, borró o algo. es que ahí le pifias en el No, concepto. A eso voy. Por eso sí, te repito el tema del concepto. En el try va el sí. código que vas a ejecutar y en el catch se va a ejecutar Y, código cuando surja una excepción dentro del try. El catch sí, no se ejecuta a menos que no haya una excepción dentro del try. bien, ¿Se entiende? pero sí. Entonces, eso que me mencionabas era como raro. No iba a pasar eso. Pero debería yo evitar, debería pensar todas las formas posibles de evitar el cache, digamos. O sea, no esperar que no decir listo, che, No, hago esto para que me lo agarre el cache. no. Que surja una excepción no significa que haya... O sea, a ver, no significa fracaso. Si vos pones el try es porque realmente puede llegar a suceder algo. No llega a suceder. En el caso de las excepciones chequeadas es obligatorio. Por más que vos sepas que nunca, Sí, nunca, 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 nunca va a faltar este archivo. sí. ¿Sí? O sea, es obligatorio. Bueno, Las excepciones chequeadas se tienen que capturar o declarar. ¿Sí? sí. Es Bueno, ley. sí, pues si no te tira, ¿qué te tira? No te No te deja deja compilar. compilar. Sí, Sí, bueno, Fabio. Claro, porque no es un buscador o encontrador de errores, son excepciones. Claro. Recuerden la definición de excepción. Claro, por eso pasa por ahí. Claro, yo lo estaba manejando como un encontrador de errores No. y no, nada que ver. Joya, gracias. Bien. Voy a definir... Si no pantalla azul. Voy a definir rápidamente. Humberto, ¿querés mencionar algo rapidín? Nos quedan 3 minutos. Sí, no, bueno, que lo que entendí de catch y que vengo entendiendo es que cuando el catch es un capturador de un posible error, ¿no? O sea, que por X, Y razón el archivo, algo mal tipeado, que cayó, no consiguió X o se cayó el sistema, cualquier cosa,
el consumidor puso y cuando no le aparece un error, de repente el error no se muestra y no sabe qué pasó. Entonces el capturador lo agarra y le das la explicación de cuál fue el tipo de error, en este caso, tanto del consumidor como al propio backend, porque a veces no muestra acá, sino que con el capturador es cuando lo agarras y después lo muestra poniéndole como tú pusiste acá, el sistema Sí, upstream depende de del error. contexto. Depende del contexto. Capaz que al usuario yo le voy a mostrar un mensaje diciendo te faltó escribir tu nombre, pero capaz que la excepción que me surgió es un SQL exception o cualquier otra, no importa. No le voy a decir al usuario final, tenés un SQL exception, fíjate, suerte. ¿Me explico? O sea, hay que procesar los errores y hay que tratarlos y hay que manejarlos. ¿Ok? Ya, estamos hablando de dos cosas diferentes. Yo lo que estoy haciendo acá es que quien sea que esté ejecutando el programa, en este caso, sepa qué excepción surgió. ¿Por qué? Porque esto está orientado a desarrolladores. Pero si esto estuviera orientado a clientes, a personas, usuarios finales, yo probablemente no ponga .getMessage. ¿Sí? Probablemente ponga otra cosa, algo que pueda entender el usuario para que no le suceda lo mismo. ¿Ok? Sí, 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 claro, claro. Exactamente, sí, tienes razón. Bien. Entonces, volvemos de nuevo. Estas son excepciones del tipo chequeadas. Ahora, les voy a dar el ejemplo de las excepciones no chequeadas, porque todavía no las vimos. Las excepciones no chequeadas son las excepciones que derivan de la clase runtime exception. Y el hecho de que se llame runtime exception no es menor, ¿sí? De hecho, las excepciones chequeadas surgen en tiempo de compilación y las no chequeadas surgen en tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces, la primera diferencia que hay entre estas es esta que les acabo de mencionar, ¿sí? No deben ser manejadas o declaradas, no obligatoriamente, ¿ok? No es obligatorio para poder ejecutar nuestro programa capturar o declarar excepciones no chequeadas, ¿sí? A menos que lo sepamos, ¿no? Pero bueno, no debería. Es decir, que no van a requerir el uso obligatorio del try catch, ¿sí? Ahí Víctor creo que en algún momento mencionó alguna, pero las más comunes generalmente son illegal argument exception, arithmetic exception, null pointer exception, array index out of bound exception, y se me ocurren un par más. Pero yo les voy a mostrar el ejemplo de que no es necesario. Por más que inclusive el compilador o el IDE se dé cuenta de lo que está pasando. Espérenme un segundo. Rápidamente. Ok. Nos tira un warning, ¿sí? Pero eso es porque, bueno, Java evolucionó a lo largo de los años. Ustedes saben que el hecho de poder realizar esta acción o esta operación nos va a devolver algún tipo de error. Bueno, el programa se ejecuta, ¿sí? Y en tiempo de ejecución nos dio una excepción, que justamente es la que yo les dije antes, ¿sí? Arithmetic exception, ¿ok? No sé de qué están hablando, perdón. En el chat, me perdí. Pero está bien indicarla en la definición de la función. Todavía no hablé de la palabra reservada throws. Todavía no hablé de eso. Cuando hable, lo hablamos. Bien. Siguiente. El punto de esto me olvidé que iba. Pero bueno, fíjense que acá nos tira un mensaje, ¿sí? Nos dice, la excepción que tuviste es una arithmetic exception. Dividiste por 0. Y nos dice dónde está el error, en la línea de código y todo. Siempre, generalmente, a esto se lo denomina como stack trace o pila de errores. La idea es que lo que está abajo de todo es lo que primero surgió, ¿sí? Y lo que está arriba de todo es lo último que pasó. Entonces, primero se ejecutó main
Java la línea 39 y luego me surgió una excepción que se llama Arithmetic Exception y que surge por dividir por 0. ¿Sí? Pero fíjense, yo llegué a ejecutar el programa. ¿Ok? Y ahí está la diferencia entre las chequeadas y las no chequeadas. La clase que viene continuamos con más excepciones. ¿Sí?